Pedro Páramo. La novela comienza cuando Juan Preciado se propone cumplir la promesa que le hizo a su madre, Dolores, de ir a Comala en busca de su padre, Pedro Páramo, para así poder rendir cuentas y pagar tantos años de abandono al que los tuvo sometidos de por vida. En busca de poder cumplir esa promesa, se fue encontrando a diferentes personajes en el camino, que sin pensarlo serían parte importante. La primera persona que se encontró fue a un arriero. Lo encontró en un camino de tierra donde iba pasando. Juan se detuvo y se dirigió a él. Le preguntó: ¿conoces el camino hacia Comala? A lo que le respondió: sí. Después, Juan le preguntó: ¿y conoces a un hombre llamado Pedro Páramo? A lo que el arriero rápidamente le respondió: sí, sí lo conozco, es mi padre. Sorprendido, Juan decidió preguntarle su nombre, y éste le respondió que se llamaba Abundio. Dispuesto a encontrar a su padre, Juan Preciado decidió descender hacia Comala junto con Abundio. De inmediato, Juan le dice a Abundio: el pueblo parece bastante deshabitado. Y le pregunta: ¿y si sabes dónde vive Pedro Páramo? Abundio le respondió que Pedro Páramo ya había muerto. Juan, sorprendido con la noticia, no supo dónde hospedarse, así que Abundio le ofreció llevarlo con una señora llamada Dolores Eduviges. Abundio lo llevó hasta donde habitaba doña Dolores. Al llegar, tocó la puerta y rápidamente le abrió la señora. Esta le preguntó: ¿tú eres el hijo de Dolores Preciado? Él le respondió: sí, pero no tenía idea de cómo ella sabía que él era el hijo. Entonces le preguntó cómo sabía, y ella le respondió que su madre hablaba bastante de él. Juan, sorprendido ante la respuesta de la señora, ya que su madre ya había fallecido. Eduviges le dio un paseo por su casa para así llevar a Juan hasta su habitación. Juan le contó que un arriero llamado Abundio lo había llevado hasta su casa, pero Eduviges le dijo que Abundio ya había fallecido. Él se quedó en estado de shock con lo que le dijo, pero no le tomó mucha importancia. Días después, Juan conoció a una tal Damiana. Ella lo conoció creyendo que era Eduviges, ya que iba a entrar a su cuarto y la vio. Y es ahí donde Damiana le dice que Eduviges había muerto hace mucho, que era imposible que ella le hubiera prestado el cuarto. Juan estaba confundido y asustado al saber que todo este tiempo había estado hablando con personas muertas. Desesperado por poder encontrar una respuesta, comienza a caminar por las calles de Comala, y es ahí donde se encuentra una casa habitada por personas que estaban vivas. Ellos creían que Juan era un ladrón, ya que el pueblo tenía mucho tiempo que nadie iba a visitar a las personas de ahí. Juan tenía curiosidad de saber qué es lo que realmente pasó para que ya nadie visitara ese pueblo, a lo que una chica llamada Dorotea le comienza a contar toda la historia de Pedro Páramo. Conforme le iba contando a él, le intrigaba más y más, sobre todo lo que le ocurrió a Comala, porque lo llamaban el pueblo fantasma. Así que se enfoca y concentra cuando comienza a decir: a Pedro solo le interesó una sola mujer llamada Susana, a la cual amó como a nadie e hizo lo imposible para estar con ella. Juan no entendía el por qué era importante, así que decidió preguntar más, a lo que le respondió: Susana murió y Pedro entró en una depresión muy profunda, tomando la decisión de que ya no querían que trabajaran en sus tierras, despidiendo a todos. Y así entró la pobreza y enfermedad a Comala, ocasionando que muchos huyeran y los que se quedaron murieran, todo por el desamor que tuvo Pedro.
Esa noche, Juan regresó a la casa en estado de shock, ya que se había enterado de cómo realmente era su padre, de que nadie lo quería por ser una persona muy egoísta, y todo lo que pasó a raíz de su desamor, de que era realmente odiado por todo el pueblo. Pero eso no era todo, ya que se enteró de la muerte de cada uno de sus hermanos. Fue tanto que él comenzó a tener problemas de salud y finalmente falleció sin poder cumplir la voluntad de su madre. Pedro Páramo fue asesinado por una puñalada de su propio hijo, Abundio, quien estaba bajo efectos del alcohol. En ese momento estaba de frente a Damiana, así que ella se lo llevó caminando, casi arrastrando. Pedro comenzó a alucinar con Susana. Damiana lo comenzó a sentir cada vez más y más pesado, hasta el punto de que se cayó ya que no podía más con él, y finalmente murió. Así fue la trágica muerte de Pedro Páramo. Al igual que Comala, Juan muere sin haber alcanzado su propósito, sin poder cumplir la promesa que éste le prometió a su madre. La novela presenta una confusa trama en donde la distinción entre la vida y la muerte no es del todo clara, ya que la historia de Juan se entrelaza con la del padre, en donde la ficción y la realidad conviven.